Bien, continuando con biología, vamos a ver qué es la división celular. Y bueno, como su nombre lo dice, es cuando la célula, pues sí, se divide. Pero, ¿por qué? Porque va a crear nuevas células. Entonces, la división celular se da para poder generar nuevas células, células hijas. Esta división celular se puede dar de dos maneras, por mitosis o por meiosis. La mitosis, su base es la reproducción asexual de las células. Y la meiosis da como resultado a gametos, es decir, a células sexuales. Ahorita vamos a ver la diferencia entre asexual y sexual. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda de qué es la división celular? ¿Para qué nos sirve? Dijimos que es para generar nuevas células. Ahorita vamos a ver qué tipo de células. Bien. Ahora, vamos a comenzar con la mitosis. En la mitosis, su proceso se dice que es conservativo. ¿Por qué? Bueno, porque el material genético se va a mantener de generación en generación, va a ser el mismo material genético, no va a cambiar, no va a tener combinaciones, por así decirlo. Ahora, ¿cuál es la función de esta mitosis? ¿Por qué se da la mitosis? ¿Por qué es asexual? Bueno, porque nos ayuda en el crecimiento y en el reemplazo celular, en la reproducción de organismos unicelulares y en el crecimiento y renovación de los tejidos. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí les puse de ejemplo, no sé si se alcanza a ver, ¿verdad? Esta imagen en la que la piel, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, van a la playa o sin ir a la playa, estar por mucho tiempo bajo el sol sin un protector solar y se queman la piel y entonces empieza a descamar. Esa descamación son las células muertas, pero dan lugar a células nuevas. Estas células nuevas son generadas gracias a la mitosis. ¿Por qué? Porque es una reproducción asexual de las células somáticas del cuerpo, es decir, células ya sea de la piel, del cabello, de la sangre, células de diferentes tipos de nuestro organismo, pero que no nos sirven para la reproducción sexual. Solamente son células que componen a nuestro organismo. Bueno, de nosotros, de todos los seres vivos. Entonces, aquí vemos ese ejemplo, pero hay otro ejemplo abajo en el que puse esta estrella de mar. ¿Ya la vieron? Y esta estrella de mar, si ustedes se dan cuenta, tenemos a la estrella de mar así muy bonita, que se le llama progenitor, y de repente, no sé, por accidente se fragmenta una parte de la estrella. No sé, alguien la tomó o en la propia vida cotidiana de la estrella se rompió. Bueno, pues gracias a esta mitosis, esta estrella puede regenerarse a sí misma, puede regenerar su brazo perdido, como lo vemos aquí. ¿Ya se dieron cuenta? Va a regenerar su bracito perdido, ¿vale? Pero además, o lo más asombroso, es que su bracito va a generar, o este fragmento va a generar una nueva estrella. Y entonces ya tiene dos estrellas, una regenerando el fragmento perdido y el fragmento regenerando o reconstruyendo toda la estrella. Y ambas estrellas tienen el mismo material genético, no cambia, es el mismo, porque provienen de una misma fuente. Esta mitosis va a ocurrir, como ya lo mencionamos, en células somáticas, que dijimos que son todas las células de nuestro cuerpo o del organismo vivo, pero que no sirven para la reproducción sexual. Y también se va a dar en organismos unicelulares, es decir, de una sola célula, como las bacterias.
¿vale? Y estas son por reproducción asexual. Ustedes en su tarea vieron que existen células eucariotas y procariotas. ¿Sí se acuerdan de eso? En las que las células eucariotas se diferencian de las procariotas porque tienen un núcleo con su ADN dentro del núcleo, ¿cierto? Y bueno, tienen demás organelos, pero lo más importante es que tienen un núcleo. Bien. Ahora, vamos a ver esta mitosis. ¿Por qué se dice que tienen o mantienen la herencia genética? Bueno, pues aquí tenemos a la célula diploide. Se llama diploide porque contiene 46 cromosomas. Nosotros tenemos 23 cromosomas de nuestro padre y 23 cromosomas de nuestra madre. Pero tiene 46 cromosomas, por eso se llama diploide. Tiene estas dos variantes, por así decirlo, 23 y 23, le dan estas 46 cromosomas, y es la célula progenitora, pero la diferencia entre la mitosis y la meiosis es que en la mitosis va a generar o va a dar a luz dos células hijas que también son diploides, con 46 cromosomas cada una. ¿Por qué? Porque no se está conjugando o no se está, bueno, sí, no se está conjugando con otro tipo de célula, sino que es una sola para generar dos células. Y estas dos células son idénticas a la progenitora o a la célula madre, que sería esta de aquí. ¿Se entendió más o menos esto? Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo, pero hasta aquí, ¿hay alguna duda? No. ¿No? ¿Segurísimos? No, maestra. De acuerdo, bien. Entonces, veamos. Vamos a ver. En la mitosis vamos a tener estas partes para que podamos o para que pueda existir estas dos células hijas. Y la fase de replicación se va a llamar interfase y profase, en donde vamos a tener a nuestra célula replicándose. ¿Para qué? Para poder separarse, pero antes de separarse va a pasar por una segregación. Esta segregación tiene estas tres etapas, que serían la metafase, la anafase y la telofase. Después de la telofase, vamos a obtener o se van a obtener las células hijas, que serían también diploides. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahorita más a fondo cada una de estas fases, pero para que ustedes se puedan aprender estas fases de profase, metafase, anafase, telofase, les voy a dar un pequeño tip. Se lo pueden aprender de esta manera. A ver, ¿cómo era? Promete Ana tejer. Ok. Se lo pueden aprender así. Como promete Ana tejer. Ok. ¿Cómo es esto? Bueno, pro es de en español. ahorita se los traduzco todo esto, todas estas fases. Pero bueno, para que se aprendan estas fases primero, promete Ana tejer. Pro de profase, mete de metafase, Ana de anafase y tejer de telofase, ¿vale? Profase, mete, metafase, ana, anafase, tejer, telofase. Entonces, promete Ana tejer, para que más o menos recuerden las fases de la mitosis. Ahora vamos a verlo un poco más detallado. Así es, Yasmín, van en este orden. Así tienen que ir. Primero en la interfase, después la profase, después la metafase, anafase, telofase y las células hijas. Entonces, aquí está la replicación y la segregación. Ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
¿No? ¿Segurísimos? De acuerdo. Veamos entonces. Espérame. Si dice que empezamos con profase y ¿Sí? lo primero que tiene en la imagen es interfase, o sea, ahí ya no. Okay. No, es que la interfase es cuando la célula pues está normal, es decir, todavía no tiene el proceso de replicación, apenas se está iniciando. Es como decir, aquí está la célula, pero no está pasando nada. En la profase es cuando empieza a replicarse para poder obtener sus dos células hijas. ¿Sí me di a entender? Sí, mis gracias. Ok, bien. Ahora, vamos a ver cada una de estas fases para que quede un poco más claro. Nada más que... Ay, no me deja. Permítanme, no me deja avanzar esto. Ok, ya. Entonces, vamos a comenzar con la profase. En la profase se va a dar la condensación de los filamentos de cromatina, es decir, los cromosomas, estas cositas que parecen unas X. Estos son los cromosomas, los que contienen el ADN, el ADN de mi célula, ¿vale? Y van a dar lugar a los cromosomas. Bueno, estos filamentos van a dar lugar a estos cromosomas que van a ser heredados a las células hijas. Ahora, el nucleolo y la membrana celular van a desaparecer para sintetizar el uso mitótico. Ahora bien, ustedes en las partes de la célula vieron que existe el núcleo, el nucleolo, la membrana nuclear que protege a este material genético. Cuando existe esta mitosis, vamos a tener que en la profase ese recubrimiento va a desaparecer. ¿Para qué? Bueno, pues para que salga ese material genético y lo pueda heredar a sus células hijas. Como vemos aquí, esta membrana celular, esta membrana nuclear, que recubre al núcleo, que recubre al material genético, va a estar desapareciendo. Se empieza a abrir, empieza a desaparecer. Ahora, después de esto, viene la metafase. Los cromosomas que vimos anteriormente están unidos por un uso mitótico. Se le llama uso mitótico a este centro que une a estos cromosomas, que mantiene unidos a los cromosomas, ¿vale? Es el centro. Y se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Plano ecuatorial, recuerden que es la línea que pasa por en medio de, en este caso, mi célula. Ahí se van a empezar a ordenar los cromosomas. A la mitad de mi célula se van a empezar a ordenar nuestros cromosomas. ¿Vale? ¿Y para qué? Bueno, para continuar a la siguiente fase, que sería la anafase. En la anafase se van a separar las cromátidas, es decir, estos centros que estaban uniendo a mis cromosomas se van a separar lentamente hacia los polos opuestos. Al separarse, vamos a tener a los cromosomas formando un polo celular, bueno, un polo arriba y un polo abajo de cromosomas, como lo vemos aquí. Nuestros cromosomas van a estar separados, más bien se van a separar, y al separarse se van a ir hacia los diferentes polos. Estos cromosomas o estas mitades de cromosomas se van a ir hacia este polo y estas mitades de cromosomas se van a ir al polo posterior o al polo opuesto. Y vamos a tener nuestros grupos de cromosomas en cada polo. Y si se dan cuenta, aquí ya se está formando otra vez esa membrana nuclear. ¿Para qué? Para proteger
al material genético que ya se tiene en cada polo. Eso sería la anafase, el momento de separarse. Pero antes de separarse completamente, vamos a ver que va a tener en la telofase, van a empezar a aparecer una constricción a lo largo del plano ecuatorial. Esta constricción, bueno, pues es esta parte de aquí, esta cosita de aquí, que va a indicar que se va a separar esta célula o este polo de este polo. A este proceso se le va a llamar citocinesis. Entonces, aquí van a separarse, como les dije, el material genético va a estar rodeado por esta membrana nuclear. Si se dan cuenta, apenas se está formando. Cuando logra separarse por completo, como lo vemos aquí, ya la membrana nuclear ya está completamente formada. ¿Para qué? Para cubrir o para guardar el material genético de las células hijas. Y si se dan cuenta, ahí no hubo combinación de genes, no hubo mutaciones. Bueno, puede haber mutaciones, pero eso es causado por el ambiente, no por el material genético heredado. Porque el material genético heredado es el mismo de la célula madre a la célula hija o a las células hijas. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Segurísimos? Bien. Entonces, dijimos que este tipo de, más bien, la mitosis se va a dar para que crezcan tejidos, para regenerar células. Ahora bien, la interfase, que es lo que preguntaban, las neuronas, muchas de las neuronas se quedan solo en la interfase, no llegan a reproducirse o no llegan a tener células hijas, no llegan a estas fases de profase, metafase, anafase o telofase para tener otras células, sino que se quedan solo en la interfase, algunas neuronas, no todas. Bien, en la meiosis, o más bien la meiosis, es un proceso reductivo. ¿Por qué es reductivo? Bueno, porque el material genético se va a reducir a la mitad de una generación en otra, es lo que les mencionaba anteriormente. En la mitosis vamos a tener 46 cromosomas y se van a volver a dar 46 cromosomas. Pero en la meiosis, de nuestros 46 cromosomas solamente vamos a dar 23, una parte, un progenitor, y el otro progenitor va a dar los otros 23, para que tengan los 46 al final, 46 cromosomas. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es la función de la meiosis? La función de la meiosis es producir gametos. Estos gametos son células sexuales. La meiosis va a ocurrir en los órganos sexuales de los seres vivos y ocurre en las células sexuales, es decir, las que se utilizan para la reproducción. Por ejemplo, en los animales tenemos al óvulo y tenemos al espermatozoide, como lo tengo aquí, o esta imagen que tenemos aquí. Tenemos al óvulo, que es esta esfera grande, y tenemos a los espermas alrededor del óvulo. Estas son células sexuales producidas en los órganos sexuales. En las plantas vamos a tener a los órganos femeninos y masculinos. Los órganos femeninos, bueno, pues tenemos aquí que está su estigma, su estilo, el ovario y el óvulo. Mientras que el masculino tiene la antena, el polen y el filamento. ¿Vale? Entonces, para los vegetales, el polen sería la célula sexual masculina y el pistilo o la planta en sí, lo que está dentro de la planta, va a ser el órgano, las células sexuales femeninas en los organismos vegetales o en las células vegetales.
¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí, no? ¿Todo bien? De acuerdo. Así que en la meiosis se va a dividir en dos divisiones nucleares. Estas dos divisiones van a llevar el nombre de meiosis 1 y meiosis 2, así de simple. La primera división va a ser reductora. ¿Por qué? Porque va a dividir esos 46 cromosomas en 23 y 23. Y la segunda es ecuacional, en donde se van a producir 4 células hijas con 23 cromosomas cada uno, pero estos cromosomas no van a ser los mismos que los de la célula progenitora. ¿Por qué? Porque hay una combinación de cromosomas, hay una combinación de material genético, con lo cual se hacen células diferentes. Ahora bien, como les mencionaba, tenemos a la célula diploide. ¿Por qué? Porque tiene 46 cromosomas, que es la célula progenitora, se reduce, se divide en 23 cromosomas y 23 cromosomas en dos células, en la meiosis 1, y después en la meiosis 2 vamos a tener que estos 23 cromosomas sí se van a duplicar, pero para producir dos células más de 23 y 23 cromosomas respectivamente, al igual que la célula segunda, para al final tener 4 células de 23 cromosomas cada una. Ahora, vamos a ver. En la meiosis también vamos a tener la interfase, que es como que lo que les decía, cuando la célula está normal, cuando todavía no se divide, es como su estado de letargo, ahí está en interfase, a menos que empiece esa inducción para la reproducción o para que se divida. Vamos a comenzar con la replicación también profase 1. La meiosis se va a dividir, como les dije, en meiosis 1 y meiosis 2. Van a tener los mismos pasos o las mismas fases, pero diferenciadas con el número 1 y el número 2. Si se dan cuenta, tenemos igual profase, metafase, anafase y telofase, pero es 1 de la meiosis 1, de la primera división. En la segunda parte de la división, que es meiosis 2, también vamos a tener profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Para qué? Para que al final tengamos estas células hijas, que serían 4 células haploides o de 23 cromosomas cada una. ¿Entendimos esta parte? Que son las mismas fases, pero divididas en dos partes. ¿Sí? Sí, Miss. ¿No, Yasmín? Sí. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces, recuerden, en la mitosis tuvimos profase, metafase, anafase y telofase. Solamente una vez realizan estas 4 etapas o estas 4 fases, solamente una vez. Pero en la meiosis se van a realizar 2 veces estas 4 fases. ¿Para qué? Para que al final tengamos 4 células. Si solo se hiciera una vez, tendríamos 2 células como en la mitosis. Pero, como son células sexuales, vamos a tener 4 células al final, por eso se hace 2 veces las mismas fases. Vamos a ver. En la metafase 1, vamos a tener a los cromosomas homólogos que se van a alinear en el plano ecuatorial. Como ya vimos en la profase, se van a replicar, van a más bien el núcleo y la membrana nuclear se va a deshacer para que para que pueda salir el material genético. Para esto, con esto vamos a llegar a la metafase 1, en donde los cromosomas se van a alinear también en el plano ecuatorial, también se van a alinear, como lo vemos aquí. Este es un dibujo y esto es visto en el microscopio. Como todo este circulito que está alrededor, todo este circulito
que se ve así como estas líneas, estos bordecitos, es la célula. Y estos, pues estas como puntos, como líneas, como crucecitas, no sé si le alcanzan a ver la figura del cromosoma, pues son los cromosomas que se empiezan a alinearse en la línea ecuatorial de la célula. Ahora, en la anafase 1 se va a reducir el material genético y los cromosomas que tienen se van a conocer como diadas o univalentes, que son cromosomas de doble hebra que ya no están apareados. ¿Por qué ya no están apareados? Bueno, porque se empiezan a separar. ¿Se acuerdan que en la mitosis ocurría exactamente lo mismo? Se van a ir hacia los diferentes polos. Estos cromosomas que parecían X se van a separar y la mitad de esa X se va a ir hacia un polo y la mitad de esa X se va a ir hacia el otro polo. Es exactamente lo que está pasando aquí. Se empiezan a separar y quedan separados en el polo de arriba y en el polo de abajo, y si se dan cuenta son la mitad de esos cromosomas que eran como una X antes. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a llegar con esto a la telofase 1, en donde los cromosomas se van a desenrollar, el nucleolo y la membrana nuclear reaparecen para poder guardar ese material genético y que no se pierda. ¿Vale? Es ese núcleo que se está formando. ¿Se acuerdan que también en la mitosis, en la telofase, se volvía a generar esa membrana nuclear para guardar el material genético de los polos que se habían separado? Ahora, aquí vemos también la telofase. Esta es la telofase en donde se separan los polos para generar estas dos células. Y volvemos a una interfase. ¿Para qué? Para diferenciar a las células. En la célula animal, la membrana plasmática envuelve al material genético de un polo y envuelve el material genético del otro polo. Y en la célula vegetal existe o aparece la pared celular. Recuerden que en las células vegetales tenemos pared celular y en las células animales tenemos membrana celular. Entonces, en las células vegetales aparece la pared celular para separar una célula de la otra y en las células animales aparece esta membrana celular para separar una célula de la otra. Volvemos a una interfase para ahora pasar a la meiosis 2, que va a tener exactamente los mismos pasos, con exactamente las mismas situaciones, el mismo procedimiento, y se van a generar 4 células. Aquí, en la meiosis 1, se generaron apenas 2 células, estas 2 células, ¿sale? En la meiosis 2, cada una de estas células va a pasar por estas fases para generar cada una de estas células 2 células, ¿sale? Esta célula de acá arriba va a generar 2 células y esta célula de acá abajo va a generar otras 2 células. ¿Para qué? Para que al final yo pueda tener 4 células hijas, ¿sí? ¿Sí se entendió por qué van a volver a pasar por las mismas fases? ¿O no? ¿Sí? Fabián, Yasmín, Jairo, María Inés. ¿Sí se entendió? Estela, Andrea, Rosario, Ana. Se comprendió que van a pasar por las mismas fases, van a hacer exactamente lo mismo, pero cada una de estas células, para generar otras nuevas. Y al final vamos a tener 4 células. Ahorita, apenas en este intermedio, en esta interfase primera de la meiosis primera, se acaba de generar 2 células. En la meiosis segunda
cada una de estas células va a generar otras 2 células. Por lo tanto, vamos a tener estas 4 células. 2 de este lado y 2 de este lado. ¿Les hubiera puesto un video? Como no, ahorita se los busco. Si nos da tiempo, se los busco y se los pongo. Bien, para que quede un poquito más explícito. Y bueno, como les decía, se va a volver a hacer lo mismo. Empezamos con la profase ahora 2. Los cromosomas comienzan a enrollarse, se cortan, la membrana nuclear se va a romper para que deje salir ese material. Las díadas se unen a las fibras del uso mitótico y comienzan a migrar hacia el plano ecuatorial para volverse a formar en el ecuador y que se vuelvan a separar en los polos. Y se vuelve a generar el proceso de división celular. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Sí? ¿No? Bueno, vamos a ver. Les voy a buscar un video para que... Miren, nada más una pregunta. Sí, dígame. ¿La célula animal es por membrana? Sí, membrana plasmática. Por membrana, ¿verdad? Y Así es. Y la vegetal es por pared, ¿no? Pared celular, así es. Pared celular. Recuerden que entre la célula animal y la célula vegetal, una de sus tantas diferencias es que la célula vegetal posee pared celular, que la hace más rígida. Y la célula animal posee membrana celular que permite el paso de ciertos nutrientes y que la hace no tan rígida. Gracias. Para que se acuerden en su examen. También recuerden que en las células, la célula procariota se diferencia de las células eucariotas, que son las vegetales y las animales, porque las células procariotas contienen o tienen pilis. No sé si por ahí lo vieron en su investigación. Los pilis sirven para intercambiar información genética entre las mismas células. Son como pequeños pelitos alrededor de la célula. Esos son los pilis. También tienen flagelos, pero los flagelos no son tan característicos de las eucariotas. A ver, mitosis, meiosis, ok. Veamos. De acuerdo. Entonces, ¿dónde está? Ok, aquí está. Les voy a poner este pequeño video para que podamos entender o quede un poquito más claro acerca de la división celular. Ay, esperen, ya lo perdí. Ah, no, aquí está. Bien. Solo dejen que pueda ponerlo. Aquí está. Y... espero que ya se esté escuchando, o más bien que ya se esté viendo. Existen dos tipos de división celular. La mitosis, que reproduce una copia exacta de la célula madre, y la meiosis, que genera las células por medio de la reproducción sexual. La mitosis se divide en 4 fases. El tiempo de la vida de las células cuando no se da la mitosis se llama interfase. Algunas células, como las neuronas humanas, pasan su vida entera en interfase porque nunca se dividen. Durante la interfase, las células adquieren nutrientes, llevan a cabo sus funciones especializadas y crecen. Las células que se dividen durante su existencia también duplican su ADN durante la interfase para prepararse para la mitosis.
Las 4 fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase. En la interfase los cromosomas no están enroscados para que la célula pueda leer la información que almacenan. Durante la profase, la primera fase de la mitosis, los cromosomas se condensan estrechamente en pares de filamentos que hacen juego y se hacen visibles en el microscopio. Los cromosomas pareados que embonan quedan unidos por una región especial llamada el centrómero. Las cadenas de ADN a ambos lados del centrómero son idénticas y se llaman cromátidas. En el citoplasma, unas pequeñas fibras llamadas microtúbulos empiezan a formarse en ambos extremos de la célula. Durante la metafase, estos microtúbulos se adhieren a las cadenas de los cromosomas o cromátidas y comienzan un estire y afloje que provoca que las cromátidas terminen en medio de la célula. En la anafase, el centrómero se divide y los microtúbulos arrastran a las cromátidas a los extremos de la célula. En la última fase o telofase, los ahora cromosomas individuales se extienden de nuevo y vuelven a su estado relajado, y se forma el material nuclear alrededor de ellos. En tanto que el citoplasma se divide en 2 partes iguales rodeando a los 2 nuevos núcleos. División celular, meiosis. La meiosis, que produce células sexuales con la mitad de los pares de cromosomas de las células normales de los órganos. La meiosis, que produce células sexuales con la mitad de los pares de cromosomas de las células normales de los organismos, se da solo entre las células especializadas de los órganos reproductivos. En los humanos, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. La meiosis se divide en 2 etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de estas 2 etapas se divide posteriormente en 4 fases. Como en la mitosis, los cromosomas hacen una réplica de sí mismos. Durante la profase 1, la primera fase de la meiosis 1, los cromosomas que el individuo hereda de su padre, los cromosomas del padre, se unen en la envoltura nuclear junto a los cromosomas equivalentes que heredaron de su madre, o cromosomas maternos. Después de que se alineen, ciertas enzimas especiales cortan la punta de genes diferentes de los cromosomas maternos y paternos y los intercambian entre los 2 cromosomas. Después de esto, el núcleo empieza a desaparecer y los microtúbulos comienzan a acercarse a los cromosomas desde ambos extremos de la célula. Durante la metafase 1, los microtúbulos llevan a los cromosomas concentrados al centro de la célula. El material que se acopla y los cromosomas paternos que intercambiaron algunos de sus genes permanecen juntos en pares. En la anafase 1, los cromosomas paternos y maternos que hacen pareja son separados y llevados a los extremos opuestos de la célula. En la telofase 1, desaparecen los microtúbulos y por lo general se divide el citoplasma. Normalmente hay una pausa muy breve o no hay pausa entre la telofase 1 y la profase 2. En la profase 2, los microtúbulos se reforman y se adhieren a los cromosomas en el centrómero, como lo hicieron en la mitosis. Durante la metafase 2, los cromosomas son llevados hacia el centro. Durante la anafase 2, los centrómeros que llevan ambas cadenas hermanas de cromosomas se dividen y las cadenas se separan. Los microtúbulos jalan cada una de las cadenas hermanas de cromosomas hacia los extremos opuestos de la célula. En la fase final, telofase 2, el citoplasma se divide. Los cromosomas se relajan y se forma el núcleo a su alrededor. El resultado son 4 células sexuales con la mitad del número de cromosomas de las células normales del organismo. Asimismo, como resultado del intercambio de genes diferentes entre las cadenas de los cromosomas de los padres, las células sexuales, al haberse entrecruzado, tienen una combinación genética diferente a la de la célula madre. Las células sexuales de los machos mamíferos experimentan más cambios citoplasmáticos porque les crece una cabeza en la que se concentra el ADN y un flagelo que impulsa a las células sexuales, que ahora se llaman espermas, a través del tracto de reproducción de la mujer.
Los hombres generan millones de espermas continuamente. Las mujeres, por el otro lado, generalmente generan un óvulo al mes. Si se unen un esperma y un óvulo, el ADN que se encuentra en las dos células dará lugar a un individuo con algunos rasgos de su padre, otros de su madre y otros exclusivamente suyos. Bien, espero que con este video haya quedado un poquito más claro. ¿Hay alguna duda? ¿Sí quedó más claro? ¿Sí? ¿Segurísimos? ¿Ya se entendió un poquito más acerca de esta división celular? Muy bien. Qué bueno que sí. Gracias. Entonces, estas serían la mitosis y la meiosis de las células, la división celular. Recuerden que las células para reproducirse se tienen que dividir, ¿vale? Y ahora vamos a continuar con los reinos de, con los reinos. Y en los reinos vamos a ver que existen 5 reinos principalmente. Sí, 5 reinos. Estos reinos, espero que ya se empiece a ver en su pantalla. ¿Ya se empieza a ver? Ok. Bien, entonces vamos a ver los reinos. En la biología, como vimos anteriormente, en las ramas de la biología existe una rama que se llama taxonomía. Taxonomía. Esta rama habíamos dicho que se encarga de clasificar a los organismos vivos. Y las clasificaciones a las que se llegan son estas. Los seres vivos pueden ser procariotas o eucariotas, que es lo que veíamos anteriormente y lo que ustedes vieron en su tarea. Los procariotas van a pertenecer únicamente al reino Monera. Ahorita vamos a ver de qué se trata este reino y qué organismos van a estar aquí. Lo que sí puedo adelantarles es que son organismos unicelulares, de una célula solamente. Los seres vivos eucariotas o de células eucariotas van a estar divididos en estos otros 4 reinos, que va a ser el reino protista, el reino fungi, el reino plantae y el reino animal. Cada uno de estos va a tener ciertas clasificaciones. Y bien, bueno, aquí distinguimos que estos seres vivos son pluricelulares, tienen más de una célula. Bien, veamos cada uno de estos reinos. Como dijimos, para los procariotas vamos a tener al reino Monera, que va a agrupar organismos cuyas células, pues sí, tienen una organización procariota. Todos van a ser unicelulares y estas únicas células o estas células que son solamente o que son individuales se van a agrupar de tal manera que van a formar colonias, pero no quiere decir que sean pluricelulares, sino que se agruparon, pero cada una es diferente o cada una es una célula unicelular. Bien, algunos de estos ejemplos o algunos ejemplos serían las bacterias en forma de bacilos. Esta forma que tienen estas bacterias se les denomina bacilos y cada una de estas es una célula. Lo que estamos viendo aquí es una colonia o un conjunto de bacterias, un conjunto de células unicelulares, un conjunto de células procariotas. Otro ejemplo serían las bacterias también, pero en forma de coco. Esta forma pues es circular,
Entonces, aquí tenemos a una bacteria en forma de coco, en forma de un círculo. ¿De acuerdo? Bien, este es el reino Monera. En el reino protista, que dijimos que son ya células eucariotas, tienen una organización eucariota, los protistas pueden ser unicelulares o pluricelulares sin verdaderos tejidos. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, la ameba, si se dan cuenta, es como una bacteria, pero sus células se diferencian de una bacteria porque son células eucariotas, es decir, tienen un núcleo, tienen su información genética en su núcleo, a diferencia de las células procariotas que no tienen un núcleo. Y las algas también pertenecen a este reino Monera. Bien, perdón, a este reino protista, me equivoqué de reino, al reino protista. Ahora, otro reino sería el reino fungi, que bueno, como su nombre lo dice, va a ser o va a agrupar células eucariotas también pueden ser unicelulares o pluricelulares en verdaderos tejidos, son seres heterótrofos que descomponen organismos. Y recuerden, heterótrofos son organismos que dependen de otro para poderse alimentar, ¿vale? Organismos heterótrofos dependen de otro para poderse alimentar. Nosotros somos heterótrofos. El reino fungi también son heterótrofos. Y dentro del reino fungi vamos a encontrar a los hongos, que pueden ser en forma de moho o en forma de setas. Como yo les expliqué la vez pasada, existen hongos de diferentes formas, de diferentes colores, de diferentes versiones. Y como les dije, algunos son venenosos, algunos son alucinógenos y algunos son comestibles. Otros son medicinales. Eso dice. No, bueno, pero sí, como les mencioné, también de los hongos obtenemos los antibióticos. Se me olvidó la palabra. Ok, obtenemos los antibióticos, ¿sale? Entonces, aquí tenemos al reino fungi. Ya saben, cuando tengan un pan por ahí con moho, pues ya van a diferenciar que ahí tenemos al reino fungi, que son células eucariotas y que son honguitos. Y no se lo vayan a comer, por favor. Bien, entonces, después de este reino fungi, vamos a tener al reino plantae. En el reino plantae también vamos a agrupar organismos cuyas células tienen una organización eucariota, pero aquí únicamente van a estar organismos pluricelulares. Si se dieron cuenta, en el reino fungi y en el reino protista, se pueden tener a organismos unicelulares o pluricelulares sin tejidos verdaderos. Sin embargo, en el reino plantae tiene que haber o son organismos pluricelulares con tejidos y algunos con órganos. En este reino son seres autótrofos, es decir, producen su propio alimento, o son ellos mismos su propia fuente de energía. En parte. Ok, algunos de estos ejemplos son los helechos y, por ejemplo, un almendro. Si se dan cuenta, son seres pluricelulares, no son seres diminutos, no necesitamos un microscopio para verlos, los disfrutamos cada día en nuestro horizonte. Bueno, a menos que hayan cortado los árboles por donde vivimos. Pero este reino, como ya mencionamos, es pluricelular y es autótrofo.
¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo los carbohidratos, hablamos acerca de la fotosíntesis? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? En donde dijimos que los organismos autótrofos, los que producen su propio alimento, su propia energía, van a generar oxígeno y glucosa a partir de dióxido de carbono y agua mediante la luz del sol. ¿Vale? Ese es el proceso fotosintético para generar ATP, que dijimos que es adenosín trifosfato, y que ese ATP son sus, o esos, bueno, sí, ese ATP son sus monedas para intercambiarlas por energía o para intercambiarlas por vida, porque es energía. Y por último llegamos al reino animal. En el reino animal también son células de origen eucariota y lo mismo que en el reino planta. El reino animal solamente tiene organismos pluricelulares con tejidos. La mayoría va a tener órganos o, bueno, y también aparatos y sistemas. Estos seres van a ser heterótrofos, es decir, van a depender de otro para obtener su alimento. Ellos mismos no producen su alimento. Nosotros somos parte de este reino. Y algunos ejemplos, bueno, aquí está la medusa y una ardillita. Nosotros también, como les mencionaba, también somos parte de este reino porque somos heterótrofos, somos pluricelulares, tenemos órganos, sistemas y aparatos. Y estos serían los reinos. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿Todo bien? ¿Segurísimos? De acuerdo. Entonces, vamos a ir a su guía. Rapidísimo. Y en su guía tenemos a los reinos, como ya tenemos aquí. Tenemos a los reinos, como ya dijimos, al reino fungi. Citlali, ¿me podría ayudar a leer el párrafo del reino fungi, por favor? Voy. Me da vuelta. Tengo que poner ahí. Es en la página 69. Dice reino fungi. Pertenecen al reino fungi o al reino de los hongos los organismos pluricelulares eucariotas, heterótrofos, aeróbicos e inmóviles, que se reproducen a través de esporas sexual o asexualmente. El reino fungi fue considerado dentro de la clasificación de los reinos de la naturaleza en 1969 por el ecólogo estadounidense Robert H. Whittaker. Gracias al microscopio electrónico, Whittaker logró distinguir y proponer criterios de la clasificación según tipo celular, procariota y eucariota, y nivel de organización unicelular y pluricelular. Además, sugirió incluir criterios según de tipo de nutrición, autótrofa y heterótrofa, y tipo de reproducción sexual y asexual. Bien, gracias, Citlali. Entonces aquí vemos al reino fungi, en el que dice que son organismos eucariotas, que es lo que ya vimos,
y que se van a reproducir a través de esporas. Los hongos, los mohos que vemos en casa, en los alimentos, se reproducen a través de esporas. No sé cuántos de ustedes hayan visto o hayan tocado el moho, no sé si lo hayan tocado el moho, se sienten como partículas, como polvito fino, ¿cierto? Como bolitas, muchas bolitas. Esas bolitas se llaman esporas y esas esporas son su medio de reproducción, su medio de, bueno, es como se esparce. Es, por ejemplo, un diente de león, ¿lo han visto? Cuando ustedes le soplan, pues todas sus hojitas se esparcen por todo el lugar, ¿no? Es lo mismo que pasa con los hongos. Esas bolitas que se ven, ese polvito que se ve, son sus esporas que se esparcen por todos los espacios para poder colonizar esa parte de la casa, por ejemplo, o la parte del alimento. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una fruta que tiene moho y la guardamos junto con fruta que está en buen estado, ese moho se empieza a contagiar a las demás frutas. Y esto es debido a las esporas. Bien, en el reino Monera, Fabián, ¿me podrías hacer favor de leerlo, por favor? Sí. El reino Monera o reino procariota es el nombre de una clasificación de los seres vivos que agrupa los organismos unicelulares o procariotas que carecen de un núcleo definido y está compuesto principalmente por bacterias. La palabra monera se origina del griego moneres, que hace referencia a lo simple y solitario. De ahí que se denominará a este reino como monera a fin de señalar a los organismos unicelulares. No obstante, para muchos especialistas esta designación está desactualizada y lo sustituyen por el término procariota. Gracias, Fabián. Bien, entonces, el reino Monera, bueno, como bien lo dice, se piensa que está desactualizada y entonces prefieren llamarlo procariota. ¿Por qué? Porque pues solamente tiene este tipo de organismos que son unicelulares, que son procariotas y que no poseen un núcleo en donde contengan su información genética, sino que su información genética está por todo el citoplasma. Bien, vamos a ver, el reino animal. Jairo, ¿me podrías hacer el favor de leer el reino animal, por favor? Reino animal. El reino animal está compuesto por organismos pluricelulares, eucariotas, heterótrofos, aeróbicos, que se reproducen sexualmente y se mueven autónomamente. Sí. El reino animal se clasifica en dos grandes grupos: los vertebrados, que se subdividen en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y los invertebrados, que incluyen insectos, moluscos y gusanos. Gracias. Entonces aquí vemos que dentro del reino animal vamos a encontrar dos tipos, los vertebrados y los invertebrados. Nosotros somos seres vertebrados y pues los gusanos, los insectos, van a ser seres invertebrados, no tienen, por así decirlo, huesitos y es muy fácil aplastarlos, pero no los aplasten, mejor sáquenlos de su casa. Bueno, si no son venenosos, si son venenosos, pues, ¿qué le hacemos, no? No lo podemos tocar. Bien, el reino protista. Estela, ¿me podría hacer favor de leer este reino, por favor? Sí, Miss. Reino protista. El reino protista está constituido por todos los organismos que no se clasifican en ninguno de los otros reinos identificados. Pueden ser organismos tanto unicelulares como pluricelulares, aeróbicos o anaeróbicos,
autótrofos o heterótrofos, de reproducción sexual o asexual. Se definen como el reino de las primeras formas eucariotas de vida y pertenecen a ella los protozoarios y algas. Gracias. Entonces aquí en el reino protista es como el limbo de pasar de procariota a eucariota, pero sin ser una célula especializada o más completa o más compleja, como lo son los otros reinos. Es como ese trance, ese pasar de un reino a otro. Sin embargo, aquí se ponen o aquí se meten todos los organismos que no encuentran características de los otros reinos, si se dieron cuenta. Pueden ser heterótrofos, pueden ser autótrofos, pueden tener reproducción sexual, asexual, pueden ser aerobios o anaerobios. Esto de aerobios o anaerobios quiere decir que pueden respirar oxígeno o pueden prescindir del oxígeno para vivir. Por ejemplo, hay algunos, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, cuando ustedes, o no sé cuántos de ustedes hayan guardado agua embotellada, no agua para tomar, sino agua, no sé, de la llave o agua de algún sitio, y la hayan guardado en una botella cerrada por algún tiempo, o en algo cerrado por algún tiempo. Cuando vuelven a abrir esta botella o este recipiente, ¿qué pasó con el agua que contiene? ¿Lo han hecho alguna vez? Cuando eran chiquitos. Se hace verde, ¿no? Exacto, se hace verde, ¿vale? Esto verde son esas algas, son esos protozoarios que crecieron ahí. Pero ¿cómo fue posible si estaba cerrado? Bueno, pues crecen en ausencia de oxígeno. Pueden crecer sin oxígeno, pueden hacerlo. Hay bacterias que también pueden crecer en ausencia de oxígeno. Lo que utilizan para su respiración no es oxígeno, sino puede ser nitrógeno, puede ser metano, puede ser algún otro gas que no sea el oxígeno. Nosotros sí necesitamos el oxígeno para poder vivir. Si no hubiera oxígeno, bueno, pues moriríamos, ¿vale? Entonces existen células, existen bacterias, microorganismos que pueden vivir sin el oxígeno. Y que, por ejemplo, para hacer un vino, para hacer una cerveza, para hacer, ¿cómo se llama esta bebida también fermentada? Ay, se me olvidó su nombre. Que se hace de piña y no sé de qué otras cosas, pero el más notable es de piña. Se me olvidó su nombre. Tepache. ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién me había dicho algo? Bueno, me acordé, tepache, también esta bebida, ese fermento es por la ausencia del oxígeno o se da mejor o en mejores condiciones cuando no hay oxígeno. ¿Por qué? Porque las levaduras también actúan, también trabajan sin la presencia de este. Claro, en ciertas ocasiones o la mayor parte del tiempo también se puede dar en presencia de oxígeno. Hay bacterias que mueren cuando hay presencia de oxígeno, pero hay otras que pueden vivir con la presencia de oxígeno y sin la presencia de oxígeno. Pueden estar en ambas partes. ¿Bien? Entonces, el reino protista son este paso, ya dijimos, de este inicio a ser una célula eucariota. Todavía no está tan especializada como los demás, como las demás células eucariotas, pero empieza. Bien. Ahora, el reino Plantae.
Inés, ¿me podrías ayudar a leer este reino, por favor? Sí, el reino Plantae está compuesto por organismos pluricelulares, eucariotas, autótrofos, anaeróbicos, inmóviles, que se pueden sexual o actualmente, junto con el reino animal. Pertenecen al primer proceso de clasificación de los seres vivos formulado por Aristóteles en el año 350 A.D. Las plantas son los únicos seres, excepción de algunas algas unicelulares del reino protista, que son autótrofos gracias a la generación de alimentos a través de la fotosíntesis. Ok, gracias. Bien, entonces, vemos que el reino Plantae son organismos anaeróbicos. Es decir, su respiración no depende del oxígeno, sino que depende del dióxido de carbono, como ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que ellos, para generar su alimento, necesitan dióxido de carbono, no necesitan oxígeno. Ellos generan el oxígeno. Y ahora bien, acá vamos a tener a los reinos, que casi no se ve, espero que en su guía sí se vea, pero aquí no se ve, muy bien. Y el reino Monera, bueno, son las bacterias, pertenecen al reino Monera. Hay muchas bacterias que son beneficiosas y otras que pueden producir enfermedades, que es lo que mencionábamos en otra clase, que las bacterias nos ayudan, pero también nos perjudican. Nosotros estamos llenos de bacterias que son benéficas, que nos ayudan en nuestra digestión, que nos ayudan en nuestra piel, para que no tengamos alguna enfermedad con algún hongo. Entonces, estas bacterias nos ayudan. Y hay otras bacterias que nos perjudican, como por ejemplo una bacteria en nuestra boca o alguna bacteria que nos haga enfermar del estómago. Esas bacterias no son benéficas, son patógenas. El reino, creo que es así, el reino protista está compuesto por por seres unicelulares con núcleo definido, son protozoos y algas. Bueno, ahí nos ponen algunas imágenes, pero pues no se ve muy bien, pero ya las vimos en la presentación. El reino fungi también, el reino de hongos, pues está compuesto por los mohos, las levaduras, las setas, son seres pluricelulares con núcleo definido y que se alimentan de materia orgánica. El reino vegetal o de las plantas son organismos pluricelulares, eucariotas. Sus células tienen pared celular, que es lo que ya les mencionaba, y lo que ustedes vieron en su tarea. Obtienen nutrientes por fotosíntesis y su fuente energética es la luz solar. ¿Para qué? Para poder realizar esta fotosíntesis. El reino animal o animalia son animales que son organismos pluricelulares, compuestos de células eucariotas, y entre ellos estamos nosotros. Entonces, con esto terminaríamos, o más bien terminamos, biología.